examinamos en realidad a qué se refiere una operación de crédito. Básicamente se basa en la figura del mutuo, ¿sí? Sabemos que existe el mutuo civil y también en este caso hablamos del mutuo bancario. Inclusive hay ciertas disposiciones en cuanto a la tributación dentro de los documentos que concedan créditos bancarios en los que va a haber una modificación. Básicamente, los documentos que acreditan el otorgamiento de créditos bancarios están exentos de pago de impuestos. Pero aquí, el punto fundamental es que dentro del otorgamiento de créditos, los bancos tienen ciertas condiciones que deben de cumplir en relación a poder prever los riesgos de crédito que puedan generarse a futuro. Como en toda operación de crédito, va a existir un riesgo. Aquí voy a abarcar de lo más común a alguna modalidad que resulta ser un poco más compleja, pero ustedes van a ver la utilidad que podría resultar en algún momento. Quizás alguno de ustedes, pues, en algún caso, haya utilizado una modalidad de estas. Vamos entonces a tomar en cuenta, en primera instancia, los créditos hipotecarios. Esto va a ser lo más común y quizás para nosotros identificarlo es lo más sencillo porque básicamente partimos de la figura del mutuo y vamos a aplicar un derecho real de garantía. Particularmente la ley de bancos y grupos financieros va a establecer, no expresamente, pero está implícito dentro de un artículo que vamos a revisar ahorita, el otorgamiento básicamente de dos modalidades, hipotecarios y prendarios. Entonces, el crédito hipotecario, vamos a ver nosotros aquí, como todos sabemos en lo que se basa la hipoteca como un derecho real, básicamente en esencia, esta nos permite garantizar una obligación mediante la anotación en una inscripción que corresponde a un bien inmueble. Pero en este caso debemos nosotros observar ciertos aspectos que se aplican a los créditos otorgados por los bancos. La doctrina en cuanto al crédito hipotecario, hablando desde la perspectiva de los créditos bancarios, ¿sí? Esto no aplica al mutuo civil, ¿sí? Se basa en esencia en el mutuo civil, pero nosotros vamos a considerar al crédito bancario en su modalidad hipotecario a aquel cuya garantía la representan activos fijos. Para el banco, un activo fijo va a ser aquel consistente en bienes inmuebles. Recuerden que la hipoteca afecta únicamente bienes inmuebles, los cuales vamos a gravar dentro del registro de la propiedad. Aquí la palabra gravar se entiende en la perspectiva jurídica desde un gravamen, ¿verdad? No vamos a confundir nosotros ahí el término. Y en este caso, el gravamen va a quedar a favor de la entidad de crédito que otorga el dinero a una persona determinada y al ser este un derecho real de garantía, lo que persigue es poder obtener el cumplimiento de una obligación, ya sea a través de hacer exigible su pago o de poder requerir, o básicamente, la venta del bien para hacerse con el dinero adeudado o su adjudicación en pago. Aquí, el crédito bancario está considerado en la doctrina como una modalidad de crédito que tiene un grado lento en la recuperación de capital. La particularidad que tienen los créditos hipotecarios es que estos suelen ser, por ejemplo, de 10, 15, 20, 25, 30 años. Entonces, durante esos, pongámosle 25 en promedio, va a ser el tiempo que el banco tarde en recuperar el capital total
que fue otorgado en calidad de mutuo, más los intereses que forman parte de la ganancia que el banco obtiene a partir de esta operación de crédito. Entonces, por su naturaleza se considera una modalidad que tiene un grado de recuperación lento. En este caso, nosotros vamos a encontrar que para poder retirar el gravamen que ha sido impuesto sobre el bien inmueble, es necesario que al momento del cumplimiento de la obligación, el banco extienda lo que se denomina carta de pago. Y esa carta de pago se procede a inscribir en el registro de la propiedad a efecto de cancelar el gravamen impuesto sobre un bien. Pero aquí, si ustedes se dan cuenta en la diapositiva, yo tengo marcado un número 80. ¿A qué se refiere ese número 80? Vamos a ir a la ley de bancos y vamos a encontrar en el artículo, ahorita se los voy a dar, 51. Por favor, Olga, ¿podría leer el artículo 51? Perdón. ¿Lo puedo leer yo, Lick? ¿Garantías? Oh, sí, Perlita, gracias. Voy. Sí, voy. Los créditos, artículo 51, garantías. Los créditos que conceden los bancos deberán estar respaldados por una adecuada garantía fiduciaria, hipotecaria, prendaria o una combinación de estas, u otras garantías mobiliarias de conformidad con la ley. Los créditos sujetos a garantía real no podrán exceder del 70% del valor de las garantías prendarias, ni del 80% del valor de las garantías hipotecarias. Bueno, ¿cómo interpretamos nosotros esto? Vean, este 80 que yo tengo aquí marcado en la diapositiva hace referencia al porcentaje máximo que de conformidad al artículo 51 el banco puede otorgar en calidad de mutuo cuando la garantía es una garantía hipotecaria. ¿Cómo funciona esto? Por ejemplo, el banco va a recibir una garantía que cubra, en este caso, el monto de la obligación, pero, de acuerdo a la ley, lo que sucede es lo siguiente. Si tenemos nosotros una propiedad valuada, por ejemplo, en 100,000 quetzales y requerimos al banco un crédito, el crédito que nosotros requiramos al banco, por ejemplo, yo le estoy pidiendo al banco 100,000 quetzales porque yo sé que mi garantía, mi propiedad vale 100,000 quetzales. Pero de conformidad con la ley, el banco puede otorgarme únicamente el 80% del valor de la garantía. Entonces, el banco puede tomar como válida mi garantía, pero únicamente puede otorgarme hasta el monto de 80,000 quetzales, porque la propiedad vale 100,000. Entonces, cuando yo necesito obtener, por ejemplo, un crédito, si yo necesitara obtener 100,000 quetzales, digamos, por completo, yo tendría que tener una garantía que por lo menos rebase ese monto en un 20%. O sea, tendría yo que tener una garantía que tenga por lo menos un valor aproximado de unos 110,000 quetzales para obtener, en ese caso, el monto que yo necesito aproximadamente. Digamos, si fuera la garantía 110,000 quetzales, se pueden obtener hasta 88,000 quetzales, digámoslo así. Entonces, ustedes tienen que tener en consideración que en el caso de los mutuos con garantía hipotecaria, en el caso de los créditos hipotecarios que otorgan los bancos, estos solo van a poder extenderse hasta un valor del 80% del valor de la garantía. Entonces, por eso es que muchas veces cuando, por ejemplo, las personas compran una casa, los enganches mínimos que se requieren es el 20% del valor de la propiedad, porque el banco únicamente va a financiar el 80%, porque es el valor máximo que va a dar sobre el monto de la garantía. Esa es la razón específica por la que regularmente
en esa clase de créditos que se emplean principalmente en el caso de la adquisición de bienes inmuebles, les van a solicitar a ustedes un pago del 20% como calidad de enganche, digámoslo así, pero es en realidad el porcentaje que el banco no está cubriendo porque el banco únicamente va a otorgar el 80%. En cuanto a las modalidades, formalidades de esta modalidad de créditos, pues ya ustedes conocen la redacción de los instrumentos públicos en los que básicamente se debe de acreditar la propiedad. Recuerden ustedes que la condición es que puede hipotecar quien puede enajenar, ¿sí? O en su caso, tener la autorización expresa del propietario del inmueble para poder constituir hipoteca sobre el mismo, ¿no? Entonces, no voy a ahondar mucho en cuanto a las formalidades del instrumento público como tal, ¿verdad? Porque eso ya es cuestión notarial. Parto de la garantía hipotecaria porque de cierta manera es como lo más común que nosotros podemos encontrar. Vamos a ir avanzando hasta llegar a lo complejo. Entonces, aquí con la garantía hipotecaria, ¿a alguien le surge alguna duda? Que yo creo que esto es lo más sencillo, pero igual ustedes me dicen. No, todo está claro. Bueno, los créditos prendarios. Bueno, si ustedes recuerdan, vamos a tocar aquí un poquito el tema en cuanto al derecho civil. Ustedes van a encontrar básicamente ya derogada la parte de la prenda dentro del Código Civil. Aquí ya nosotros nos regimos a través de la Ley de Garantías Mobiliarias. Sin embargo, nuestra ley de bancos todavía hace referencia a tres clases de garantías, fundamentalmente, ¿sí? Fiduciaria, hipotecaria y prendaria, o podríamos combinarlas. Ahorita les explico en qué consiste la combinación de las garantías. Pero también nos dice u otras garantías mobiliarias. Bueno, lo que nos vamos a nosotros a centrar aquí es, por ejemplo, aquí ya se modifica tanto el porcentaje sobre el cual el banco va a poder otorgar el crédito, así como la modalidad de retorno o el tiempo de retorno. Este tipo de créditos, básicamente, entendemos nosotros en esencia, su garantía se basa en bienes muebles. Pero también podemos nosotros encontrar que la garantía puede constituirse a través de los bonos de prenda. Y los bonos de prenda, en este caso, se basan en certificados de depósito. Aquí entran en juego varias cuestiones. ¿Quiénes pueden emitir certificados de depósito? Los almacenes generales de depósito. ¿Qué es un certificado de depósito? Básicamente es aquel documento acreditativo de mercancías que se encuentran bajo custodia o a disposición de un almacén general de depósito. Estos certificados yo puedo entonces utilizarlos o a través también de los bonos de prenda como un mecanismo de garantía. Estoy poniendo en garantía bienes muebles. Pero aquí sucede la cuestión en cuanto a que se modifica el porcentaje. Esto porque, por ejemplo, si habláramos de mercancías, pueden en algún momento considerarse que puede llegar a sufrir algún deterioro, puede también sufrir una pérdida en su valor como tal, una depreciación, por ejemplo, en el caso de los vehículos. Entonces, el porcentaje que los bancos cubren en cuanto al total del crédito garantizado va a ser únicamente el 70% del valor total de la garantía, ¿sí? Entonces, aquí es muy claro y aquí les tengo todavía la anotación que en el caso de las mercancías que puedan estar depositadas en un almacén general de depósitos, siempre es necesario para poderse tomar como bono de prenda que se acompañe
el respectivo certificado de depósito emitido por un almacén general de depósito. No puede entonces realizarse una garantía prendaria a través del bono de prenda sin que exista el debido certificado. Regularmente, la garantía mobiliaria, por ejemplo, lo más común que ustedes podrían encontrar es cuando se compran vehículos al crédito. Las personas pagan básicamente como mínimo el 30% del valor del vehículo y el banco va a financiar el 70%, que es el límite máximo que el banco puede tomar. Otra situación que se da es que las tasas de interés fijadas para los créditos con garantía prendaria suelen ser un poco más altas que las tasas de interés que se fijan para las garantías hipotecarias. ¿Por qué? Recuerden ustedes que los inmuebles tienden a, pues, generar cierto porcentaje en cuanto a su valor en aumento. Entonces, la garantía, de cierta manera, tiende a ampliar su valor en la mayoría de casos. En cambio, un bien mueble puede en todo caso depreciarse por su uso normal. Entonces, en el caso de esta garantía, en lugar de aumentar su valor, disminuye. Entonces, una manera de compensar la depreciación es a través de un interés un poco más alto. Entonces, partimos en primer lugar del crédito hipotecario y el prendario. Pero aquí veamos la garantía mobiliaria. Me gustaría, no sé si ustedes pueden ver ahorita en internet, porque se me olvidó pedirles la ley la semana pasada, pero si ustedes pudieran entrar ahorita y verificar su ley de garantías mobiliarias. Ahorita la voy a jalar acá también. ¿Es el decreto 51/2007, Lee? Sí, correcto. Gracias. Me dicen ya que las tengan todos, por favor. Compartir en el grupo de WhatsApp, Lick. Gracias. Vamos a ver, por favor, el artículo 3. ¿Alguien que pueda darle lectura al artículo 3 de la Ley de Garantías Mobiliarias? Concepto de garantía mobiliaria. La garantía mobiliaria es el derecho real de garantía constituido por el deudor garante a favor del acreedor garantizado para garantizar el cumplimiento de una o varias obligaciones del deudor principal o de un tercero. Consiste en la preferencia que le otorga al acreedor garantizado para la posesión y ejecución de los bienes muebles dados en garantía. La garantía mobiliaria se constituye en la forma que establece la ley sobre bienes muebles corporales, incorporales o derivados, sobre bienes inmuebles por incorporación o destino, o sobre los derechos que recaen en los mismos. El concepto de garantía mobiliaria comprenderá, además, aquellos contratos, pactos o cláusulas comúnmente utilizados para garantizar obligaciones respecto de bienes muebles, tales como la venta con reserva de dominio, los fideicomisos en garantía, la prenda flotante de establecimiento comercial o de fondo de comercio, el descuento de créditos o cuentas por cobrar en los libros del acreedor, el arrendamiento financiero y cualquier otra garantía mueble contemplada en la legislación con anterioridad a la presente ley. Gracias. ¿Alguien más que pueda leer el artículo 4, por favor? Claro que sí, mucho gusto. Gracias.
Objeto de la garantía mobiliaria. Las garantías mobiliarias a que se refiere esta ley pueden constituirse contractualmente o por disposición de la ley sobre uno o varios bienes muebles específicos, sobre categorías genéricas de bienes muebles o sobre la totalidad de los bienes muebles del deudor garante, con el objeto de garantizar el cumplimiento de obligaciones de toda naturaleza. Estas obligaciones pueden ser presentes o futuras, determinadas o determinables, sobre bienes muebles de cualquier tipo, ya sean presentes o futuros, corporales o incorporales, determinados o determinables, susceptibles de valoración pecuniaria al momento de la constitución o con posterioridad, sin importar la forma de la operación, siempre y cuando el deudor garante tenga un derecho posesorio sobre los mismos. Muy bien, gracias. Vamos a ver la forma de constitución de la garantía mobiliaria. ¿Alguien que me pueda apoyar con el artículo 10, por favor? Sí, artículo 10. La garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor de garantizado, por cláusula donde se constituye la garantía mobiliaria, por acuerdo anexo a otro contrato o por disposición de la ley. En todo caso, el acuerdo, pacto o convenio o cláusula en donde se constituya la garantía no requerirá formalidad alguna, por lo que se puede documentar por cualquier medio, lo que incluye comunicaciones electrónicas. En materia de garantías mobiliarias existe responsabilidad por el saldo insoluto, salvo pacto en contrario. La responsabilidad por saldo insoluto implica que el deudor será personalmente responsable de cubrir el saldo para garantizar el pago del posible saldo insoluto que dejare la garantía mobiliaria. Los jueces estarán facultados para decretar en cualquier momento todas las providencias cautelares o de urgencia autorizadas por la ley. En materia de garantía mobiliaria, cuando se aluda a un documento, certificación, consulta, constancia, título, recibo o formulario, este puede ser emitido en forma electrónica y tendrá el mismo valor legal que el expedido en papel. El reglamento del registro de garantías mobiliarias establecerá los mecanismos por los que se emitirán consultas, constancias, certificaciones o copias de lo que aparece inscrito en el mismo. En todo caso, no será necesaria la firma manuscrita o electrónica del registro o del registrador. Gracias. Miren, aquí sucede una situación. Yo quisiera que, bueno, vamos a entrar en contexto en esto. Ustedes se dan cuenta que la ley de garantías mobiliarias refiere únicamente que puede constituirse mediante acuerdo privado por contrato de garantía celebrado entre el deudor garante y el acreedor garantizado o una cláusula específica donde se constituya la garantía mobiliaria, de acuerdo a algún anexo u otro contrato por disposición de la ley. La propia ley de garantías mobiliarias nos señala a nosotros ciertos requisitos en cuanto a los contratos, acuerdos o convenios en los que se constituya la garantía mobiliaria. Veamos el artículo 12. ¿Alguien más que me pueda apoyar con la lectura? Claro que sí. Gracias. Artículo 12. Requisitos formales de las garantías mobiliarias. El contrato, acuerdo o convenio en donde se constituya una garantía mobiliaria, salvo el caso de las garantías mobiliarias posesorias, deberá constar por escrito o por cualquier medio en que se deje constancia del consentimiento de las partes respecto de la constitución de la garantía. Dicho contrato, acuerdo o convenio deberá contener como mínimo: inciso A,
lugar y fecha de celebración o de la oferta y la aceptación si fuera el caso. Inciso B, nombre, domicilio, número de documento de identificación del deudor garante y del acreedor garantizado si son personas individuales y número de identificación de registro si se tiene si son personas jurídicas. Inciso C, el monto inicial garantizado por la garantía mobiliaria. Inciso D, una razonable descripción de los bienes muebles dados en garantía, presentes o futuros, y en su caso de los bienes muebles derivados o derivables rotativos o flotantes. En todo caso, la descripción deberá efectuarse de acuerdo a la naturaleza de los bienes en garantía. Inciso E, los derechos y obligaciones que pacten deudor garante y acreedor garantizado que amplíen o modifiquen los señalados de la presente ley. Inciso F, una descripción de las obligaciones garantizadas indicando plazos y condiciones si se hubiera impactado. Inciso G, las constancias del seguro en su caso o que hacen referencia al artículo 14 literal D de la presente ley. Y inciso H, la firma de las partes o la impresión dactilar en caso no supieren o no pudieran firmar. En este caso será necesario la comparecencia de un testigo. Asimismo, el contrato, acuerdo o convenio en donde conste la constitución de la garantía mobiliaria podrá contener sin que por ello sea un requisito obligatorio y ello deberá también ser objeto de registro. Inciso I, los términos y condiciones para el caso que el bien en garantía pueda deteriorarse o destruirse, de modo tal cual no cobra el valor del crédito garantizado. Inciso J, el procedimiento de ejecución voluntaria si el mismo es pactado por las partes en ese momento. Inciso K, la inclusión de cláusulas compromisorias de conformidad a lo normado en el artículo 70 de la presente ley. Y inciso L, el pacto de adjudicación en pago si es acordado por las partes. Muy bien, gracias. Ustedes se percatan aquí. En varias partes de nuestra ley de garantías mobiliarias se hace referencia al término contrato, acuerdo, convenio. El artículo 12 especifica simplemente acuerdo, convenio, contrato, establece ciertas formalidades e inclusive el artículo 10 dice la garantía mobiliaria puede constituirse mediante acuerdo privado. Pero ¿qué entendemos nosotros por este acuerdo privado? ¿Se referirá entonces a un documento privado o en este caso contraviene la disposición del artículo 12 como nos dice contrato, acuerdo, convenio? Bueno, básicamente el contrato se va a dar entre acreedor y deudor, ¿sí? Básicamente son dos partes las que van a intervenir aquí. Pero el artículo 12, siendo más específico, nos puede dar a nosotros luz en cuanto a que cuando nos dice contrato, ya nosotros podemos partir entonces de la forma de los contratos. Recordemos un poquito el derecho civil. Específicamente, nuestro Código Civil nos establece la forma de los contratos. La Ley de Garantías Mobiliarias ya nos dijo, puede constituirse, o en este caso el requisito formal es que se constituya mediante contrato, pero ¿cuál es la forma de los contratos? ¿Cuáles son las directrices o sujeciones que tienen los contratos? En este caso, que vemos es una garantía y que va a ser susceptible de registro. Recordemos nosotros, Código Civil, artículo 1574. Toda persona puede contratar y obligarse principalmente por escritura pública o por documento privado o acta levantada por el alcalde del lugar. Adicionalmente tenemos por correspondencia y verbalmente. Me centro en la escritura pública. Adicionalmente, el artículo 1575 del Código Civil nos dice que todo contrato cuyo valor exceda de 300 quetzales debe constar por escrito. Pero que aquí no tenemos problema porque la Ley de Garantías Mobiliarias sí hace referencia específicamente a la existencia, por ejemplo, de estos requisitos formales que básicamente nos dan a nosotros la pauta que deberá constar por escrito, no verbalmente, ¿verdad? Sin embargo,
vamos nosotros a tomar en cuenta lo principal aquí, la disposición del artículo 1576 del Código Civil. Los contratos, ¿sí? En general, contratos que tengan que inscribirse o anotarse en los registros, cualquiera que sea su valor, deberán constar en escritura pública. Sin embargo, los contratos serán válidos si las partes pueden compelerse recíprocamente al otorgamiento de escritura pública, si establecieren sus requisitos esenciales por confesión judicial del obligado o por otro medio de prueba escrita. En este caso, aunque la Ley de Garantías Mobiliarias no clasifica el contrato en el que consta la garantía mobiliaria como un contrato solemne, pero sí nos está haciendo mención de que estos contratos entonces deben de ser registrados ante el registro de garantías mobiliarias. Entonces, por ser un contrato susceptible de registro, nosotros lo vamos a hacer constar en escritura pública. ¿Qué otras situaciones se derivan aquí de las garantías mobiliarias? Principalmente, vamos nosotros a poder constituir garantía mobiliaria sobre mercancías acreditadas o representadas por certificados de depósito. Sin embargo, nuestra Ley de Garantías Mobiliarias también nos habla de bienes incorporales. ¿Quién recuerda dentro de su Derecho Civil 2, en la clasificación de los bienes, cuáles podríamos nosotros considerar como bienes incorporales, inmateriales o incorpóreos? ¿Quién se recuerda en ese caso cuáles serían los bienes incorporales? El Código Civil, cuando clasifica los bienes, básicamente los establece como muebles, inmuebles, fungibles, no fungibles y mostrencos. Pero la doctrina nos expresa a nosotros la existencia, por ejemplo, de bienes consumibles y no consumibles, corporales, no corporales, presentes y futuros. Aquí la ley sí hace referencia a bienes futuros y a bienes no corporales. Aunque nuestro Código Civil, y perdonen, aquí yo voy a empezar a agarrar de varias leyes al azar, pero el Código Civil básicamente en su clasificación sobre los bienes nos refiere a los derechos de propiedad intelectual. Los derechos de propiedad intelectual están considerados desde la perspectiva doctrinaria como bienes incorporales. O sea, yo no puedo percibir como tal la idea que tuvo el autor de una obra, ¿sí? Más que ya al momento en el que ésta es trasladada, por ejemplo, al papel o en su caso, por ejemplo, una interpretación de la obra, y ahí yo ya puedo percibirla de alguna forma, pero como tal, la propiedad intelectual, el derecho de autor, no puedo yo palparlo, entonces se considera un bien incorporal. La Ley de Garantías Mobiliarias sí establece el mecanismo mediante el cual los derechos de propiedad intelectual, como bienes incorporales o inmateriales, pueden tomarse como una garantía, o sea, puede constituirse garantía mobiliaria sobre derechos de propiedad intelectual. Eso se establece en el artículo 37 de la Ley de Garantías Mobiliarias. Adicionalmente, podemos nosotros identificar que también como una garantía mobiliaria podríamos nosotros emplear títulos representativos de garantías o también de mercancías futuras. Básicamente, títulos de crédito o cualquier otro título representativo de las mismas. Eso lo podemos encontrar regulado en el artículo 31. Perdonen que no ahonde mucho en la lectura de todos los artículos, pero si no, no nos va a dar tiempo. Pero sí necesito que ustedes me hagan el favor de darle una lectura a su Ley de Garantías Mobiliarias para poder tener una amplitud mayor sobre el tema. De lo desarrollado aquí,
¿alguien tiene alguna duda en cuanto a su implementación, su aplicación, su uso? ¿O puedo pasar a la siguiente? Estas diapositivas las voy a subir. Recuerden ustedes que les sirven como una guía de lo que vamos desarrollando, pero igual, por ejemplo, artículos que les vamos dando lectura o la secuencia de lo que vamos explicando, pues eso ya ustedes lo van apuntando, o por ahí creo que Paul nos puede apoyar después con el video o la grabación, él sabrá ahí, es nuestro técnico de audio. Entonces, veamos el crédito fiduciario. Esto también es bien sencillo. Como les digo, voy ahorita partiendo quizás de lo más común. Los créditos fiduciarios básicamente, recordemos nosotros que se basan en la implementación de una garantía que recae directamente sobre una responsabilidad personal. Básicamente, en el crédito fiduciario vamos a tomar como deudor mancomunado a una persona que es propuesta por el deudor principal y que en caso de incumplimiento del deudor principal recae la obligación sobre el deudor mancomunado. Básicamente es lo que nosotros, pues, yo les digo, tal vez yo lo veo de esta manera, es muy común, pero ustedes me dirán en algún caso, no, mire, yo no tenía ni idea que eso existía o no entiendo correctamente cómo funciona, pero nosotros encontramos aquí la existencia, básicamente, de la posibilidad de poder compartir la obligación de crédito con una persona que, de conformidad con la ley, le denominamos nosotros deudor mancomunado, y es quien asume la obligación junto con el principal. Esta clase de créditos pues se emplea por los bancos hasta ciertos límites, hasta ciertos montos, porque como ya vimos, existe el mecanismo mediante el cual se puede garantizar mediante hipoteca hasta ciertas cantidades. Entonces los bancos tienden de cierta manera a segmentar hasta ciertos montos qué tipo de garantía pueden aceptar, ¿sí? En este caso, las garantías fiduciarias inclusive tienen tasas de interés un poco más altas que lo que serían las garantías hipotecarias, prendarias o mobiliarias, puesto que ya el tipo de operación aquí, el crédito mediante una garantía fiduciaria, conlleva un poco más de riesgo para la entidad bancaria. En este caso, es importante que veamos que el artículo 41 de la Ley de Bancos nos establece la importancia, en este caso, de poder, o nos da la facultad de poder mezclar o combinar ciertas garantías. Por ejemplo, puedo yo solicitar un crédito hipotecario hasta cierto monto. El banco me va a dar el 80% del valor total de la garantía. No obstante, yo necesito completar ese otro 20% y no tengo manera de ofrecer un bien de mayor valor u ofrecer otro bien de forma complementaria. Entonces se puede establecer como garantía principal la hipoteca sobre un bien inmueble y adicionalmente una garantía fiduciaria, de manera que el banco pueda entonces avalar las dos garantías sobre el monto que yo le requiero. Entonces, por ejemplo, yo tengo una propiedad que vale 100,000 quetzales y yo necesito los 100,000 quetzales, pero el banco solo me va a dar 80,000, que es el 80% del valor de la garantía. Y para que yo obtenga los otros 20,000, yo puedo adicionar al crédito una garantía fiduciaria, o sea, a través de un deudor mancomunado que asuma, en este caso, la deuda junto conmigo hasta por un total del 20% del valor total del crédito. Entonces, esto, pues, como les digo, yo lo veo como muy común, pero si alguien tiene dudas sobre cómo opera, ustedes me dicen, antes que pase a los siguientes, que son un poco más complejos.
¿Seguimos? ¿Vamos bien hasta aquí? Seguimos, Lick. Hola ahí a su pequeño. Bueno, crédito documentario. Esto sí es un poquito más complejo y aquí necesito el código de comercio. Entonces, vamos al código de comercio, saquemos código de comercio, tratemos de, si no, descargamos código de comercio. Perdonen aquí que, como les digo, me tengo que ir de una ley a otra, pero eso es inclusive lo bonito de trabajar ya con un grupo como ustedes, que ya en el 10º ciclo ustedes ya me tienen un manejo de las instituciones de derecho civil, de derecho mercantil, y ya no tengo que irme como a explicar como tal que es una cosa desde su raíz y naturaleza jurídica, ya solo vemos aquí cómo lo vamos a aplicar. Entonces, vamos nosotros a tomar en cuenta el crédito documentario, su principal aplicación. Nosotros vamos a ver que está regulado dentro del Código de Comercio. ¿Y por qué dentro del Código de Comercio? ¿En qué utilizamos nosotros el Código de Comercio? Sabemos que fundamentalmente el Código de Comercio lo empleamos en la regulación de todo lo relacionado al comerciante, contratos mercantiles, títulos de crédito, obligaciones de los comerciantes. Pero el comercio se basa principalmente en el intercambio de bienes, de cualquier tipo de producto, y que no nos podemos nosotros restringir. Recuerden ustedes que el derecho mercantil tiende a la internacionalización. Entonces, no vamos a restringir nosotros, en este caso, el derecho mercantil o la compraventa, solo a una compraventa o un intercambio local. Regularmente las operaciones mercantiles son internacionales. Entonces, el crédito documentario, su principal aplicación va a ser la compraventa internacional de mercancías. Pero nos interesa a nosotros aquí poder establecer de qué manera opera y para qué. Recapitulemos un poco nuestro derecho mercantil, los contratos mercantiles. Veamos en el crédito documentario el artículo 758 del Código de Comercio. Por favor, Santos, ¿podría leerlo? O Eunice, si me puede hacer favor de leer el artículo 758 sobre el crédito documentario. SILIC, artículo 758, crédito documentario. Por el contrato de crédito documentario, el acreditante se obliga, frente al acreditado, a contraer por cuenta de éste una obligación en beneficio de un tercero y de acuerdo con las condiciones establecidas por el propio acreditado. Gracias. Artículo 759, por favor, Heidi. Heidi Rosemary, artículo 759. Permítame, disculpe. Irrevocabilidad. Pues si en la carta de crédito constare la irrevocabilidad de esta, no podrá ser modificada o rescindida sin la conformidad de todos los interesados. Muy bien. Por favor, Davino, artículo 760, por favor, le damos lectura. Sí, con gusto. Solidaridad, el banco que notifique la apertura del crédito documentario al beneficiario no quedará obligado por la sola notificación. Si confirma el crédito, quedará solidariamente obligado. Gracias. Vamos a ir viendo que aquí hay ciertos elementos que ya cuando yo pase
a la explicación, ustedes me van a decir, eso se refería el banco notificador, o eso se refería entonces el acreditado, y a eso se refería el acreditante, porque ahorita como que lo vemos ahí todo revuelto y no le encontramos a quién corresponde cada figura y cómo es que opera. Pero ahorita paso, inclusive tengo ahí una gráfica que nos va a permitir identificar de mejor manera cada una de las figuras. Vamos a ver el artículo 762, por favor, Leslie. Leslie Yoleni. Sí, licenciado, ahorita voy a ver. Gracias. 762. Transmisibilidad. El beneficiario solo podrá transmitir el crédito documentario si expresamente se le ha facultado para ello. Gracias. Artículo 763, por favor, Leslie Soto. Leslie Soto. Leslie. ¿Qué pasó con Leslie que no nos responde hoy? Víctor Radolfo, ¿podría usted darle lectura? 763, gracias. ¿Responsabilidad bancaria? Sí, Dice, por favor. Con gusto. Los bancos responderán frente al acreditado conforme a las reglas del mandato y deberán cuidar escrupulosamente de que los documentos que el beneficiario presente tengan la regularidad que establecen los usos del comercio. Gracias. 764, por favor, Saidi. Ahorita, Alex, solo déjeme que como es en digital, se me pierde un poco. Gracias. Gracias. 778 me dijo, ¿verdad? 764. 64, perdón. Sí. Es la carta de crédito, ¿verdad? Sí, por favor. Dice, cuando una carta de crédito se use como medio de garantizar al vendedor el pago del precio de efectos representados por documentos, el dador o su corresponsal no deberá hacer el pago sino después de cerciorarse de que los documentos representativos de la mercadería están aparentemente en debida forma. En este caso, la carta de crédito constituye por su naturaleza una operación independiente del contrato de compraventa. Bueno, gracias. Y veamos el 765. Alejandra Vicente, ¿podría hacerme el favor de darle lectura? Claro que sí, licenciado. Artículo 765. Plazo. Si la carta de crédito no indicare fecha de vencimiento, se entenderá que el crédito estará en vigor por 6 meses, contados a partir de la fecha de notificación al beneficiario. Muy bien, gracias. Les planteo la siguiente situación. Vamos a analizar esto, que nos va a servir como, digamos, parte introductoria a la solución al problema. ¿Qué pasa si yo necesito importar maquinaria de Alemania y el vendedor de la maquinaria lo vamos a hacer mediante una cláusula CIF, ¿sí? Por eso no hay problema, costo, seguro y flete. Pero el vendedor de la mercancía me requiere a mí que para poderme embarcar las mercancías puestas hasta el puerto acá en Guatemala, para que yo ya las pueda recoger y pagar los aranceles respectivos,
me requiere el pago de las mercancías. ¿Qué pasaría suponiendo que yo le transfiero al vendedor en Alemania $50,000, que es el valor de las maquinarias? ¿Cómo me garantizo yo que él sí me va a enviar la mercancía? Pongo en riesgo los $50,000. Y si lo vemos desde la parte contraria, ¿cómo se garantiza el vendedor en Alemania que si él me pone las mercaderías listas para ser recogidas al puerto, cómo se va a garantizar él de que una vez que yo haya recibido la mercancía yo se las pague? ¿No creen ustedes que eso podría representar ahí un problema, tanto desde la desconfianza de ambos puntos? Que yo estoy arriesgando que le puedo pagar y él no me va a enviar la mercancía, y él se está arriesgando a que podría enviarme la mercancía y yo no le pague. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Por el contrato, licenciado? Pues es que el contrato regula el precio, y por eso les digo yo, lo hago mediante una cláusula CIF. En la compraventa internacional de mercancías, recuerden que podemos emplear CIF, FO, FAS, ¿sí? Que son los Incoterms que principalmente están establecidos en su Código de Comercio, pero tenemos 20 más. Pero el punto fundamental es que en el contrato, Luz Helena, usted va a hacer constar el precio, y que de acuerdo a la cláusula CIF, el vendedor debe de poner las mercancías, o sea, considerando el costo de las mercancías, el seguro y el flete hasta Guatemala. Pero ¿cómo me voy a garantizar yo que efectivamente me pongan las mercancías? ¿Y cómo se va a garantizar el vendedor que efectivamente yo le pague? Lic, quizá a través de una factura cambiaria. No. La solución es efectivamente el crédito documentario. ¿Por qué? ¿Cómo va a funcionar esto? Y aquí está el diagrama que lo simplifica todo. Fíjense ustedes que sucede algo. El Código de Comercio está redactado de una forma que a mi parecer es demasiado técnica. No es tan fácil comprender el Código de Comercio a menos que ustedes tengan cierta noción ya de derecho mercantil a cierto nivel. Y nos pasa a veces cuando estamos enseñando derecho mercantil 1, 2, 3 y empezamos a leer, es así como que no agarré. Yo les apuesto que ustedes pasaron por el derecho mercantil 3, tuvieron que haber visto ahí los contratos mercantiles y hasta este momento van a entender el crédito documentario. Vean qué es lo que sucede. Si pueden tener su Código de Comercio ahí a la par para identificar algunas cosas. Pero vean, ¿recuerdan ustedes que existía un banco notificador? ¿Sí? O la figura aquí tengo yo el diagrama. Tengo la figura de comprador y vendedor y tengo un banco emisor. ¿Qué es lo que sucede? El comprador de la mercancía va a suscribir con la figura del banco emisor el contrato, ¿sí? El crédito documentario. Aunque también, y ahí es donde a veces se me confunden también, se denomina crédito documentario y en los artículos posteriores les hace referencia a carta orden de crédito, ¿sí? Básicamente está refiriéndose al crédito documentario mediante el mecanismo o a la herramienta que utiliza para hacer la acreditación, es la carta de crédito o carta orden de crédito. Entonces yo aquí en Guatemala, que soy el comprador, me pongo en contacto con mi banco emisor. Puede ser, por ejemplo, Banrural. Y le voy a solicitar que yo necesito un crédito documentario para el pago de mercancías provenientes de Alemania. Aquí está el vendedor. La compraventa, obviamente, va a ser entre comprador y vendedor. Yo aquí en Guatemala, el vendedor en Alemania. Pero yo me quiero asegurar de recibir mis mercancías antes de pagar. Y el vendedor se quiere asegurar de que yo le pague antes de darme la mercancía. ¿Cómo lo resuelvo? El banco emisor me extiende a mí el crédito documentario y genera una carta de crédito a la figura del banco notificador en Alemania.
El banco notificador se pone en contacto con el vendedor y a través de la negociación del crédito documentario se acuerda que el banco, y es por eso es que esto es una figura que se emplea dentro del derecho bancario, el banco básicamente es la garantía de que se van a pagar las mercancías. Porque, ¿en qué confiarían ustedes más si lo viéramos como comerciantes? En que una persona individual que ustedes desconocen al otro lado del mundo les va a pagar una mercancía, o tener ustedes la garantía de que una entidad bancaria nacional se ha puesto en contacto con su banco del otro lado del mundo y que su banco, al que ustedes le tienen certeza de decir, no, el banco sí me tiene que pagar, les haga saber a ustedes que los fondos están disponibles para el pago. Pero como existe esa cuestión entre que no nos ponemos de acuerdo, que si yo le pago y él no me manda la mercancía, o si él me manda la mercancía y yo no le pago, la figura del crédito documentario lo que hace es garantizar el pago mediante el banco notificador a favor del vendedor en el momento en el que se cumpla la condición pactada dentro del contrato del crédito documentario. La condición podría ser ahí que en el momento en el que yo reciba las mercancías provenientes de Alemania, debo hacérselo saber al banco emisor para que éste emita la orden de pago al banco notificador y se genere el pago al vendedor. El Código de Comercio, de cierta manera, nos lo enreda de alguna forma, pero en esencia es esto lo que hace el crédito documentario. Voy a pasar a otro diagrama. El banco emisor, o sea, mi banco en Guatemala, es quien se va a obligar en mi nombre o va a garantizarme a mí de que el pago se le va a generar al beneficiario, o sea, al vendedor en Alemania. Y esto, obviamente, mi banco emisor local en Guatemala no lo va a hacer directamente al beneficiario. Utiliza la figura de otro banco local en Alemania, notificador y confirmador, para generar el pago. O sea, ya la operación bancaria va a generarse directamente de Banrural Guatemala al Banco de Alemania, que de hecho así se denomina el Deutsche Bank. ¿Sí? Entonces, Perlita. Perdón, Eli, o sea, sería de banco a banco, se pondrían de acuerdo, uno ya no interviene en eso. Exactamente, ya es una operación entre bancos. Lo único que el banco está haciendo aquí en Guatemala es, mediante el crédito documentario, garantizar el pago que corresponde a un tercero o beneficiario mediante un banco notificador. O sea, sería como más sencillo si el Código de Comercio nos lo explicara de esta manera. Pero, por complejidad de esto, ¿me entienden cómo funciona el crédito documentario o hay alguien que todavía no? Me regreso al diagrama. Ustedes me dicen. Leica, a mí me surge una duda. Aquí se está garantizando el dinero, el pago, pero ¿y sí, la mercadería? El pago está garantizado a la entrega de la mercadería. Por eso es que utilizamos el contrato. Cuando yo reciba la mercadería, le notifico a mi banco emisor con el que yo suscribí el crédito documentario para que proceda a generar la orden de pago al banco notificador en Alemania para que le pague al vendedor. Por eso está condicionado. Ahora me surge otra duda, licenciado. Fíjese que ¿sí? Está para una garantía mejor, o no aplica en esto la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercancías. La Convención de las Naciones Unidas sobre la compraventa internacional de mercancías, Convención de Viena, lo que genera son las condiciones o las pautas bajo las cuales se ha de regir la compraventa internacional de mercancías, mediante los mecanismos del contrato, mediante también la disminución de aranceles y restricciones aduanales, y también a los términos del contrato, y es ahí en donde entran en juego los 5 términos. Pero la regulación no abarca cuestiones de pago
o mecanismos para garantizar el pago. Por eso empleamos la figura del crédito documentario en relación a la compraventa internacional de mercancías, es su uso más común, pero podría utilizarse también de manera local, entre bancos y con operaciones que se realicen, por ejemplo, de aquí a Petén. Ustedes necesitan que les envíen, no sé qué producto podría ser de Petén, por ejemplo, café, que no sé si igual haya café en Petén, pero ustedes se quieren asegurar que efectivamente el producto lo reciban. ¿Y cómo le podrían hacer? Pues podríamos emplear a nivel local una factura cambiaria, pero un crédito documentario también resulta útil, porque ya la garantía es mediante el banco, ¿ya? Pero su aplicación principal es de forma internacional, por las cuestiones también que se generan en cuanto a las divisas. Perlita, ¿usted tenía una duda? No solo era de que, digamos, o sea que cuando la persona, el beneficiario ya recibe la mercancía, se comunica con el banco emisor para decirle que ya realice el desembolso, digamos, al otro banco, digamos. Exactamente, al otro banco para que éste ya le pague al vendedor. Así es como funciona el crédito documentario. Sí, pues ya. Gracias. Muy bien. Luz Elena, ¿alguna otra duda o algo que no nos cuadre todavía ahí? Lo que pasa, Lick, es de que yo hice mi trabajo sobre esta Convención de Viena y esta garantiza los contratos, digamos, garantiza tanto el compromiso, tanto del vendedor como del comprador, ¿verdad? Internacionalmente. Tiene su garantía en cuanto a que el que va a comprar, pues tiene que pagar. Entonces, pero necesitamos emplear ahí un mecanismo que nos garantice el pago, porque yo mucho me puedo comprometer en el contrato, pero y si no tengo manera, por ejemplo, yo de hacer una transferencia en euros de Guatemala a Alemania, que miren, eso pasa. Yo les digo, nosotros tratamos de hacer una operación de compra-venta entre Guatemala y Egipto. El problema es que yo necesitaba hacer el pago a Egipto, no podía transferir directamente en dólares a Egipto y por ciertas restricciones que existen entre la Unión Europea e inclusive entre Estados Unidos con ciertos países, no me permitían directamente utilizar un banco intermediario, por ejemplo, que yo trasladara fondos al Citibank en Estados Unidos y que del Citibank salieran los fondos directamente para Egipto. Entonces tenía de cierta manera esa restricción. El compromiso ya existía, de cierta manera ya teníamos suscrito el contrato, pero ¿cómo iba a garantizar yo el pago al vendedor? Entonces, muchas veces no es solo como un mecanismo de garantía, o sea, no podemos verlo solo como un mecanismo para garantizar el pago, sino también adicionalmente a ello, se emplea para poder cubrir o resolver cualquier restricción que haya, o sea, no es como un mecanismo para burlar las restricciones, porque no se trata de eso, sino de poderle dar una vía que nos permita entonces realizar los pagos internacionales previendo cualquier restricción o cualquier consideración en cuanto a limitaciones que se tengan entre los bancos. Inclusive, yo puedo decir, mire, necesito pagar $50,000, pero yo no tengo $50,000. Entonces, ¿qué hago? Voy a adquirir el crédito documentario, obviamente yo le tengo que pagar aquí al banco el equivalente de los $50,000 en quetzales y ya el banco le va a pagar de contado o va a hacer mediante la notificación con el banco notificador en Alemania el pago del equivalente de los $50,000 ya en euros. O sea, la operación principal la hacemos en dólares, pero al vendedor en Alemania le van a dar el equivalente en euros y yo aquí al banco le tengo que pagar el equivalente en quetzales y no necesariamente de contado. Al ser igual una operación de crédito, el banco no solo me va a garantizar a mí como comprador para generar el pago al vendedor en Alemania, sino que yo también puedo
dividir en pagos a cierto plazo el monto total que me fue avalado. O sea, también desde esa perspectiva, que no necesariamente es como una modalidad de transferencia de contado, por ejemplo, sino que también el banco va a avalarme una cantidad que yo no necesariamente poseo. Todos me entienden bien la figura del crédito documentario, porque todavía nos falta uno, ya se nos pasó el tiempo, pero créanme que sí quiero terminar con esto porque el otro fin de semana es el examen. Entonces sería mejor de una vez abarcarlo. ¿Todos me captaron, Keila? Sí, Vic, con una duda. Ujú. Al hacer este pago, digamos, ¿el banco cobra algún porcentaje o se queda con algún porcentaje del crédito documentario? Sí, establece un porcentaje basado ahí sí directamente ya con el banco. Ahorita no, porque no lo tengo en esta computadora, pero sí tengo un contrato de crédito documentario que hicimos, pero no recuerdo específicamente qué interés le fijó el banco por la operación de crédito. Es básicamente como que le dijeran a usted, este es el porcentaje sobre el cual le vamos a avalar, pero no lo tengo en mente en este momento. Saidi. Lick, perdone, ¿y usted podría subir tal vez ese contrato al área de archivos para poder verlo? No sé si se podría. Fíjese que considero que sí, solo que le tengo que quitar muchos datos y sería hasta después del examen porque yo toda la otra semana pues no estaré ni cerca de la oficina. Me tomaré los próximos días unas pequeñas vacaciones, entonces sería que pues sería el siguiente lunes, pues. Entonces, yo podría buscar la manera, solo que tengo que modificar la minuta, más que todo por los datos que figuran ahí. Hay algunos datos sensibles, entonces los tengo que quitar, pero sí, considero que sí lo puedo cargar. Ah, bueno, gracias, Lick. Sí, es que ya ve que a veces no se encuentra en internet modelos ni nada y uno pues no tiene la oportunidad de ver cómo son, ¿verdad? No, de hecho ese contrato sí no lo van a encontrar en internet, pero sí creo que lo puedo conseguir. Voy a revisar en los archivos que tenemos. Si lo puedo, no recuerdo bien, porque ese fue uno de los contratos que autorizamos en la oficina y como no directamente hago yo todos los contratos, sino que digamos que vamos haciendo una rotación. El otro día estaban como que con esa conversación que estaban, no recuerdo si era un crédito documentario o era un crédito revolvente, que es el siguiente que nos toca, pero si tengo el documentario se los traslado, solo tengo que hacer unas modificaciones ahí de los datos, porque de cierta manera son minutas de los bancos y nosotros tenemos suscrito un contrato de confidencialidad respecto a esos datos, entonces no puedo comprometer eso, solo tengo que modificar algunas cosas. Entonces, crédito en cuenta corriente. Les prometo que ya casi vamos a terminar. Disculpen que nos estamos pasando del tiempo, pero si no, nos quedamos a medias. Artículo 718 del Código de Comercio, por favor. Considero que aquí es un poquito de repaso para ustedes. Arnold, ¿me podría hacer favor de darle lectura? Claro, Lick, 718, ¿verdad? Sí. Apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. ¿Cómo funciona básicamente el contrato, en este caso, de cuenta corriente? Bueno, el banco va a poner a disponibilidad del cliente un dinero hasta cierta cantidad para su disposición durante un periodo en un límite máximo acordado. Verbigracia, que yo les dijera,
mire Arnold, yo le voy a poner a su disposición 100,000 quetzales. Usted dispone de estos 100,000 quetzales durante un año para que usted los pueda utilizar. Pero usted va a tener este límite siempre y cuando, o va a poder disponer de los 100,000 quetzales, siempre y cuando consuma o haya utilizado hasta cierto monto. Por ejemplo, yo le doy los 100,000 quetzales y usted, teniendo los 100,000, puede disponer solo de 20,000 quetzales. Le quedan 80. Pero ya el momento en el que usted cumpla o obtenga los 100,000, usted hasta ahí, así que hasta ahí llegó su crédito total. Pero quiero que veamos una cosa. Antes de, porque ahorita van a decir, mire, pero eso se parece a otra cuestión diferente. Crédito revolvente. Aquí nosotros vamos a ver que hace referencia a esto último, que es a lo que quizás ustedes van a decir, bueno, pero da la idea similar, ¿no? Dice, del cual se pueda disponer en la medida de que se liquiden las disposiciones anteriores y sin excederse del monto pactado. Y aquí nos dice, a través de la cuenta corriente de crédito, el cliente, normalmente una empresa, puede hacer uso del dinero puesto a su disposición por la entidad financiera durante el periodo de vigencia del contrato, siempre con el tope de límite máximo acordado. Volvamos a leer el 718. Arnold, si me puede hacer favor, disculpe nuevamente, solo para que veamos ahí cómo se distingue. Apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado, o bien a contraer obligaciones por cuenta de éste, quien deberá restituir las sumas de que disponga o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Bueno, entonces ahí resulta como muy general de cierta manera la legislación mercantil en este caso, porque parecería ser como quien dice, bueno, el banco me da un crédito, pero a partir de ello entonces yo voy a pagar obviamente intereses y todo lo que genere. Pero lo que sucede con la cuenta corriente es que yo tengo un disponible básicamente hasta el monto máximo, ¿sí? Y el banco me lo va a acreditar y yo voy a pagar sobre el monto total, lo utilice o no, ¿sí? O sea, yo voy a tener la disponibilidad total y completa. A mí me dieron 100,000 quetzales. Si utilizo los 100,000 quetzales y logro obtener un beneficio con esos 100,000 quetzales o los pago, etcétera, pero yo igual le tengo que pagar al banco los 100,000 quetzales. Pero, ¿qué pasa con lo siguiente? Y es aquí en donde se distingue. Crédito operado mediante la suscripción de pagarés o por el descuento de la cartera del acreditado. El acreditado soy yo. Hasta por un monto previamente autorizado, puedo tener los mismos 100,000 quetzales, del cual puede disponer en la medida que se liquiden las disposiciones anteriores y sin excederse del monto pactado. Aquí, la ventaja que me da el revolvente es lo equivalente a una tarjeta de crédito. Yo puedo tener 100,000 quetzales de disponible en mi tarjeta, pero si utilizo únicamente 10,000 quetzales, yo voy a pagar los intereses que se generen únicamente sobre los 10,000 quetzales, con la salvedad que si consumo 10, me van a quedar solo 90,000 ahí disponibles para que yo me los gaste. Si saco otros 30,000, entonces voy a tener ya, digamos, en utilización 40,000 quetzales y voy a pagar los intereses que se generen a partir de esos 40,000 quetzales y me quedan 60. Yo puedo sacar esos 60 y ahí
yo ya agoté mi límite de crédito y entonces ahí sí voy a pagar los intereses sobre los 100,000 quetzales. ¿Ya? Pero el revolvente básicamente es la figura, la utilización, como lo utilizamos con una tarjeta de crédito. Pagamos los intereses hasta el monto máximo que hayamos consumido del disponible. Ahora, en el anterior, que es la cuenta corriente, el banco pone a mi disposición el dinero y yo puedo obtener cantidades parciales, o sea, puedo igual tener 100,000 quetzales, pero voy a ir tomando las cantidades parciales, pero no voy a pagar en este caso el interés solo sobre la cantidad parcialmente retirada, sino sobre el total del monto del crédito. ¿Me explico? ¿Entienden esa parte? ¿O ya los agarré muy cansados? Sí, licenciado, entendemos. ¿Sí? Bueno, nos quedamos hasta aquí. ¿Todo claro? ¿Todo en orden? Sí, Lick, hasta aquí para el examen. Correcto. Entonces, solo para aclarar dudas, permítanme, les voy a poner en pantalla la guía didáctica. Denme un segundo. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. Vamos a ver, ahorita se los comparto. Denme un segundito. Acá está. Bueno, entonces, tengo un tema, digamos, que la cuestión con ustedes es que digamos que tienen el examen y pues igual las clases han continuado, entonces durante la semana de exámenes, igual ustedes tuvieron examen un día antes, pero se desarrolló el tema la siguiente. Vamos a trabajar con el sistema bancario en Guatemala. Aquí está el tema, que en teoría ese aparentemente es como que hubiera sido parte del primer parcial. Tengo la organización de entidades bancarias en Guatemala, es decir, autorización, constitución, registro, operaciones y servicios bancarios, clases de depósitos bancarios y modalidades de crédito. De contratos mercantiles relacionados, vamos a realizar algunos trabajos, pero ya que no les pareció mucho la idea de hacer trabajos grupales, pues les tocará entonces a cada uno hacer su investigación por separado, ya que lo platicamos desde un inicio y pues la mayoría estuvo en desacuerdo con que se hiciera de forma grupal. Entonces, en cuanto a los contratos mercantiles relacionados, ya no entran en la evaluación y vamos a entregar un trabajo posteriormente a los exámenes. Como sé que estas 2 semanas, pues para ustedes, pues se centran más en el hecho de poder entregar el resultado básicamente en su examen. Yo sé que no le van a poner mucha atención a los trabajos, entonces vamos a programar la entrega de este trabajo sobre contratos mercantiles relacionados posteriormente a estas 2 semanas de exámenes. Esto, para quedar claro, el régimen de supervisión, recuerdan ustedes que yo introduje esa parte, porque miren, apenas pues son dos cuestioncitas ahí, yo la introduje dentro de el tema del sistema bancario en Guatemala. Ahí agregué lo del régimen de supervisión. Y considero que pues esto en cuanto a las principales leyes bancarias de Guatemala, pues no es necesario que yo abarque un tema por cada ley, porque vamos tomando cada una de las leyes conforme a donde vamos desarrollando. Entonces, eso sí, las disposiciones legales que se apliquen a los temas que ya vimos también son objeto de evaluación. O sea, si ya trabajamos con ley de bancos, con ley de supervisión financiera, con la ley monetaria, eso también es objeto de evaluación, porque ya hemos estado trabajando con esas leyes durante el desarrollo de los temas. Posteriormente a sus evaluaciones, vamos a empezar entonces a trabajar con la parte del derecho bursátil. Recuerden que ustedes llevan derecho bancario y bursátil. Ahorita
Tendremos por agotada la parte bancaria y me voy a centrar ya en la parte de lo bursátil. En su plataforma está ya colocado el anuncio con la fecha y hora del examen. Recuérdense que en caso que alguien vaya a ausentarse de la evaluación, debe ser con causa justificada para poder sustentar posteriormente el examen de recuperación. Tienen ustedes que estar solventes y hacer el pago de la evaluación. La misma se desarrolla, ustedes ya saben, con las cámaras encendidas, sin excepción alguna, y pueden utilizar, en todo caso, sus leyes. Quiero decirles algo a efecto de transparencia, ¿sí? No les voy a ocultar las cosas, pero creo que puedo mostrarles aquí dentro de la plataforma. Tenemos una herramienta, entonces, básicamente esta herramienta me permite durante la evaluación poder generar. Aquí está. Solo les voy a mostrar, para que después ustedes no digan, así que como dirán por ahí, en guerra avisada. Bueno, aquí, este botoncito que me dice moderar este examen. Este botoncito de moderar examen, cuando la evaluación está en desarrollo, yo le doy a moderar. Entonces, ese moderador me permite, por ejemplo, ver desde el momento en el que Luz Helena empieza su evaluación y si existe alguna interrupción, algún momento en el que la pestaña se cierre, en el que Luz Helena deje la evaluación y me deja ver el tiempo en el que la pregunta se quedó ahí sin que Luz Helena la pudiera responder. Puedo a través del moderador inclusive ver si se abrieron otras ventanas o se consultó otro material. Entonces, yo pues bien confiado que estaba, ¿verdad? Pero hubo algunas irregularidades en la evaluación anterior. Entonces este examen sí va a estar moderado. Entonces durante la evaluación ustedes tienen su camarita y yo tengo el moderador. En el momento en el que yo vea que alguien se sale de la evaluación, pues entonces me tendrá que justificar por qué se está saliendo de la evaluación. La ventana de la evaluación no se tiene que cerrar, ni tienen por qué estar consultando otras pestañas en el momento en el que se estén evaluando. Toda captura de pantalla queda registrada en el moderador. ¿Sí? Voy a considerar si dentro de la modalidad de evaluación se incluyen otras formas, además de, por ejemplo, opción múltiple. No solo incluir opción múltiple, sino falso y verdadero. Y hay algunas otras cuestiones ahí que se pueden hacer en cuanto a completar textos o si no, pues el planteamiento de algunos casos sencillos en el que ustedes puedan exponer la forma en lo que lo resolverían con el fundamento de ley, a manera de hacerlo lo más justo posible y que cada quien pueda responder de acuerdo a su conocimiento. Entonces, solo tomen en cuenta, van a tener el periodo completo, por eso no hay problema. Cámaras encendidas. Solo sí les pido, yo entiendo que todos hemos tenido problema que de repente energía eléctrica, internet o algo, tratemos en la medida de lo posible de prever todos estos inconvenientes. Créanme que yo los comprendo, sé que el internet de pronto nos falla, que la luz se va y que son cosas que están fuera de nuestro alcance, pero a veces nos toca tener un plan de contingencia. Entonces, igual, si alguien en el momento de la evaluación me dice se me fue la luz, a través del mismo moderador, yo puedo activarle un intento nuevo desde cero, ¿sí? Para que no tengamos ningún inconveniente, porque en el examen anterior vi que algunos estaban ahí un poco angustiados porque no los dejaba generar la evaluación. O sea, sí lo puedo activar 2, 3 veces, pero pues entiendo que hay imprevistos, solo tratemos de tener un plan B, por favor. ¿Dudas sobre el contenido o modalidad de examen?
Por supuesto, este del ejemplo no es, este fue el extraordinario anterior, pero... Alfredo. Licenciado, ¿qué leyes? Sí, es licenciado, ¿qué leyes vamos a estudiar para el parcial? Las que tengan relación con los temas que ya hemos visto. Por ejemplo, si hablamos de la constitución de banco, está la ley de bancos y grupos financieros, la ley de sociedades financieras y las disposiciones de la Junta Monetaria. Si hablo del régimen de supervisión, ¿cuál ley sería ahí? A ver, primera pregunta. La ley de supervisión es... No se llama así la ley, a ver si la encuentro. Ley de supervisión. Ahí está. ¿Qué pasa si yo necesito basarme en el sistema de banca central? ¿Qué leyes aplico ahí? La ley orgánica del banco. La ley orgánica del Banco de Guatemala y la ley de la Junta Monetaria y las disposiciones constitucionales. Sí, entonces depende del tema desarrollado, pues hay ciertas disposiciones aplicables que son las que tenemos que repasar. Voy a subir ya solo me falta subir este juego de diapositivas, el de hoy, después todo el material está ahí disponible. Igual ya saben que si de pronto a mí se me cruzan los links, solo me avisan para que yo los rectifique. Wendy. Licenciado, buenas tardes. ¿Y Sí, el buenas examen tardes. va a ser igual al de la vez pasada? O sea, en la misma modalidad. No, le voy a hacer algunas variaciones. Porque vi ahí ciertas violaciones a las directrices, entonces voy a poner variaciones en cuanto a, como les decía, puede completar texto o identificar ideas principales dentro de un mismo párrafo o simplemente resolver casos. Como es con las leyes, entonces cada quien hace una interpretación de la ley. Ya en ese caso, pues a mí me toca leer las respuestas y ponderarlo, porque por ejemplo, en la modalidad anterior, sí es muy fácil para nosotros como docentes en esa modalidad, e inclusive más rápido poderles subir a ustedes sus notas. Yo podría subir las notas al día siguiente, porque el sistema automáticamente reconoce cuáles son correctas, incorrectas, y me da la nota. Yo extraigo el archivo de Excel que tiene todos los datos del examen, a quién corresponde, carnet, nota, y cargo el acta. Ya solo ingreso datos al acta y listo. En cambio aquí, si me toca a mí verificar pero pues de plano, ¿verdad? Es parte de, sí van a haber ciertas variaciones, bueno. Muy bien, licenciado. Otra consulta, disculpe que lo moleste. Es que hoy me conecté a las 3:17 y ya había pasado asistencia, creo. Entonces no sé si usted me puede tomar en cuenta. No, porque si usted no estaba cuando pasé asistencia, ¿cómo la voy a tomar en cuenta? Solo déjame ver aquí. ¿Por qué se conectó hasta esa hora, Wendy? Disculpe que la agobie con la pregunta. No, licenciado, no tenga pena, es que la verdad no encontraba el link hoy, lo pedí en el chat y cuando me lo pasaron ya me conecté. Va, solo igual, para resolver eso, porque me percaté y me he dado cuenta que hay algunos que todavía vienen y preguntan, miren el link, y qué link, va, no se compliquen mucho la existencia. Ahorita les comparto mi pantalla. Ustedes entran a su plataforma, lo voy a poner aquí, vista de estudiante. Bueno, ustedes entran a la plataforma, le dan aquí en bienvenidos, y aquí está el link. Este es el link de